Hola, buenos días. Hola María José y todos y todas. Es difícil nombrarlos acá, todos y cada uno. Un abrazo muy fraterno y muy contenta de estar aquí. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidas a todos y a todas. Igual, buenos días. María José, te dejo la palabra. Sí, bueno, pues muy buenos días a todos. Disculpen estos minutos de espera, pero bueno, hoy es un gusto. Tenemos una sesión muy especial dentro de este ciclo de este año, donde estamos viendo cada mes un bodhisattva, un arquetipo, y como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, este mes estamos viendo al doctor Ambédkar, y hoy tenemos un invitado de honor, Maitrivir Nagarjuna, y no quiero robar ni un minuto más de este tiempo tan precioso, y le voy a dar la palabra a Arianat para que nos presente a este invitado tan especial, y esperamos de corazón que lo disfruten mucho, porque sí estamos muy entusiasmados. Muchas gracias. Adelante, Arianat. Muchas gracias, María José. Pues bienvenidas a todos, todas, para esta nuestra sesión especial, que todos sabemos que estamos festejando, pues ya no, ¿no? El mes del aniversario del nacimiento de Dr. Ambédkar, ¿no? Entonces tenemos una persona que se ha dedicado o está dedicando toda su vida para el trabajo de Dr. Ambédkar, ¿no? Que me tocó a presentar, y obviamente ya nos podemos ver que aquí está Maitrivir Nagarjuna. Y pues Maitrivir, les voy a dar una introducción muy breve para que no robar su tiempo, que nos podemos aprovechar más, ¿no? El tiempo. Maitrivir se ordenó en diciembre de 2006. Y pues su nombre es algo interesante a saber, que Maitrivir Nagarjuna tiene dos nombres, ¿no? Generalmente tenemos como dos, ¿no? Dayavasini, Arianata o Manjubodhi. Pero Maitrivir tiene dos nombres, Maitrivir Nagarjuna, ¿no? Y pues Maitrivir significa Maitri, ya sabemos que el amor incondicional o amor. Y Vir es un héroe o un guerrero. Entonces podemos decir un guerrero de amor, un héroe que lleva el amor en la sociedad. Entonces su nombre. Maitrivir y Nagarjuna. Nagarjuna ya sabemos, hemos escuchado el Nagarjuna, que era un filósofo muy importante en la historia, que también, ¿no? que llevo un tiempo viviendo en el parte de la India donde vive o nació y creció Maitrivir Nagarjuna también, que es el parte que se llama Vidarbha en el estado de Maharashtra. Y pues Nagarjuna era un filósofo, bueno, era como, ¿no? Antes era un alquimista, que después se convirtió en un filósofo. Maitrivir, que tenemos aquí, era farmacéutico, ¿no? Que se convirtió en un filósofo, ¿no? Entonces algo muy, y filósofo estético, ¿no? Algo muy interesante. Les quiero comentar que él es profesor ¿no? en una universidad en el departamento de estética y filosofía, ¿no? Él cumplió su maestría en filosofía de cultura. Después estudió mucho y cumplió su doctorado
en estética budista, ¿no? El presente, él es director de nuestro famoso universidad, podemos decir, del budismo, que está en Nagpur, Nagaloka, ¿no? Él es director de este proyecto Nagaloka, que lleva budismo y la visión de Dr. Ambédkar hacia todos los jóvenes y toda la gente en todas las partes de India, ¿no? Y él es uno de los fundadores de un evento, bueno, un festival que cada año se organizan en Dikshabhumi, que la tierra donde se fue la conversión masiva que hizo Dr. Ambédkar en esta tierra. Se organiza un festival muy grande de miles de personas, ¿no? Tal vez cientos de mil personas se reúnen en estos festivales de cultura y arte, uno de los más grandes festivales en India. Es decir, Maitrivir Nagarjuna compartió muchas conferencias del budismo en diferentes partes del mundo, ¿no? En Japón, en Taiwán, en Alemania, Francia, Inglaterra y Hungría, ¿no? Ya todos conocemos que Hungría está conectado, está tratando a conectar con Dr. Ambédkar, ¿no? El trabajo del Dr. Ambédkar. Entonces, Maitrivir también tuvo la oportunidad a trabajar ahí en Hungría con nuestros amigos de ahí, ¿no? Tibor y Janusz, que se llaman. Y algo muy interesante, van a tener la oportunidad también a ver, cuando tendrán la oportunidad para ver en YouTube, que Maitrivir hizo un documentario que se llama Ambédkar en Hungría, ¿no? Ambédkar in Hungary, Hungary, ¿no? Entonces ya pueden ver este documental en YouTube. Pues hay mucho más que puedo compartir de Maitrivir, como que él está dedicando todo su trabajo para el trabajo del Dr. Ambédkar, para la transformación de la sociedad, ¿no? Que se han llegado desde las castas bajas que ya están transformando ahora para ser un ser humano, transformar con sus derechos de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Entonces, pues les voy a dejar las palabras a Maitrivir para que lo escuchamos lo más que podemos, ¿sí? Pues, y voy a pedir también a Pau, nuestra querida Pau, que va a traducirnos de inglés a español. Pues muchas gracias a todas y todos. Entonces voy a dejar la palabra a Maitrivir Nagarjuna. Thank you, Maitrivir. I'm going to pass your words on, and will request Pau to translate Maitrivir. I hope, didn't, introduction I gave was in Spanish, but so thank you. Which I totally understood. Y totalmente la entendí. Shall I start, Arvind? That's what the signal is. Yes, Maitrivir, you can go ahead. Yeah. Can you hear me clearly? ¿Me escuchan claramente? So, well, how wonderful to see all of you, first of all. Bueno, primero que nada, qué maravilloso verlos a todos. Very heartily, Jai Bhim and Namo Buddhaya to all of you. Bueno, And I'm extremely sorry, I just can't manage Spanish. I will in coming time. me da mucho gusto saludarlos y bueno, me apena mucho el no poder hacerlo en español, pero quizá con el tiempo lo haga. And thank you very much, dear Pau, for translating me into Spanish. Y gracias, Pau, por traducirme al español. I'm very fascinated by that part of the world, Brazil,
Mexico, Venezuela, and all. It's a very interesting countries, and a lot that happened in the history in that part of the world. Encuentro realmente fascinante esa parte del mundo, Brasil, México. Sé que la historia de esos países han ocurrido cosas importantes. What from distance, I'm not a scholar on Spanish literature or that part of the world, but what distantly I sense is a lot of passion for change, openness, and revolution that has happened in the histories. Yo realmente no soy un experto en la literatura en español o de ese lado del mundo, pero lo que puedo percibir es un sentido de apertura, de ganas de cambio, de revolución desde allá. And the song and literature that sort of speaks the folk music, speaks the memories of those past, still very much probably in the mind of people there. Y sé que la canción folclórica, la literatura, nos hablan de esos recuerdos de momentos que todavía están muy vivos ahora. I tried to learn some Spanish song, but I couldn't manage. Maybe I have to come to Mexico for that. Intenté aprender algo de español, pero no lo logré. Quizá tenga que ir a México para hacerlo. So yes, but still I myself fascinated by music, and the music that has been produced speaks the language of people, those who were passionate about some change. You see what I mean? Pero bueno, me encuentro fascinado por la música y esa música me transmite la pasión de la gente que está fascinada por el cambio, que está interesada en un cambio. Nonetheless, the topic I was given by my friend Arinath was quite tough, and a very special slogan he has given me to explore this morning to all of you. Sin embargo, el tema que me dio Arianat fue un poco más difícil y es el tema que me dio esta mañana para explorar con ustedes. And that was quite a challenge for me, how to contextualize Dr. Ambedkar and his methods that will bring the change that probably entire world is looking for, and that part of the world was looking for. It's not a challenge, but it's quite a job for me to communicate what Dr. Ambedkar wanted to achieve. Y bueno, entonces encuentro un reto el contextualizar el mensaje del doctor Ambedkar dentro de este cambio que se quiere lograr. Y bueno, quizá no es un reto, pero realmente es una tarea importante a la que me tuve que abocar. And quite a lot to learn from his life and what he has achieved, and what the world has to sort of learn from his life and teachings. Sorry, I missed that. I mean, quite a lot that world has to hear about Dr. Ambedkar and learn from his teachings. Okay. Y encuentro que hay mucho aún que el mundo tiene que aprender de las enseñanzas del doctor Ambedkar y su propia vida. And I'm not saying that for just sake of praise, but that itself is an important reason why he was remain unexplored in the rest of the world. Y no solo digo esto como alabanza hacia él, sino que hay razones importantes por las que tendría que ser más estudiado en el mundo. That reason itself would speak a lot while I'm exploring this particular slogan that has given to me this morning. Y esa razón explicaría bastante el por qué yo voy a explorar este eslogan que se me dio esta mañana. So often, I don't know if some of you might have heard my talk on courageous conversation I spoke. I try to sort of understand the world in a turmoil today. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar alguna de mis conferencias. Yo trato de hablar del caos que hay en el mundo ahora. Which I'm not exploring in detail, but I'm just trying to title it and highlight it. Que no es algo que explore a detalle, pero sí es algo en lo que me gusta enfocarme y remarcar, poner atención. We are passing from such a tripartite challenges in today's world. Estamos enfrentando algunos retos en este mundo. At one level, we are facing the collapse and catastrophe of the ecosystem, the environment, and the global warming.
En un primer nivel estamos enfrentando la catástrofe de la destrucción del ecosistema, del medio ambiente. Human, because of their selfish interest, becoming increasingly insensitive to the nature. Los seres humanos, por sus intereses egoístas, están perdiendo el interés en la naturaleza. And the second challenge we are facing, that the threats of the wars in various parts of the world. El segundo reto que enfrentamos tiene que ver con las guerras que hay en diferentes partes del mundo. Nuclear threats, the unrest at the borders or among the countries at various level for various reasons. En diferentes niveles y por diferentes razones hay conflictos nucleares, hay conflictos entre las fronteras de los países. And they both are affecting the power center in various countries. Y estos dos están afectando el centro de poder en diferentes países. And that's what I call the deterioration of the people's rule, the democracies in the world. Y eso es a lo que llamo el cambio en el gobierno de la gente, en las democracias del mundo. So in that context, if I try to understand what Dr. Ambedkar has to mean by educate, agitate, and organize, is quite a challenge. Entonces, si en este contexto que acabo de pintar, trato de encontrarle sentido al eslogan del doctor Ambedkar de educar, motivar y organizar, So many pues things es un to, reto. yeah. When I say education, so many things to educate. Cuando veo tantas cosas sobre las cuales educar. When I say agitation, we have to agitate at so many levels. Cuando pienso en agitar, tenemos que agitar en tantos niveles. And we have to organize more effectively than ever before. Y cuando pienso en organizar, tenemos que ser mucho más efectivos que en cualquier otro momento del pasado. To preserve humanity, that's only the hope that we can organize ourselves more effectively and compassionately. Para poder proteger a la humanidad, la única posibilidad es organizarnos de manera más efectiva y con compasión. So I will just spend a few time on 3 words, if that makes some sense, and try to understand what Dr. Ambedkar's position on this slogan. So I'm trying to position the Dr. Ambedkar on these issues. Ok, entonces lo que voy a hacer es analizar o pasar algo de tiempo en algunas palabras claves que representen el pensamiento del doctor Ambedkar en estos temas. Nonetheless, the slogan is not new to the world. El eslogan no es nuevo para el mundo. But what makes unique in the execution of that slogan and understanding of those words in the philosophy of Dr. Ambedkar, that is quite interesting. Pero lo que lo hace único y especial en las palabras del doctor Ambedkar, eso es lo que es importante. We know the word itself, education, educo, the Latin root explores the meaning that I train, I lead. Por ejemplo, sabemos que la palabra educación, si nos regresamos a su raíz latina, significa yo capacito, yo dirijo, yo entreno. The root sort of explores the meaning that out of, from, I train, I rise. Ok, esta raíz latina nos lleva a la idea de que de mí, sale de mí, de que parte de mí, de mis acciones, lo que yo produzco. And as John Adams sort of says, education is a dynamic side of philosophy or human potential. Y como dice John Adams, la educación es un signo dinámico de, I'm sorry, again. It's a dynamic side of human being, a philosophy. Education is a dynamic side. Es un signo dinámico de la filosofía humana. Because once you train yourself in anything or educate yourself, you will question, you will ask, you will raise question, and you will be a dynamic in terms of your thinking. Porque una vez que te entrenas en algo, empiezas a cuestionar y te vuelves un ser dinámico en términos de tu pensamiento. Probably this is the first very effective tool
that Dr. Ambedkar used in his life for himself. Probablemente esta sea la primera herramienta efectiva que usó el doctor Ambedkar en su trabajo. See from his own life, means I don't want to go into his biography. If time allows, we can study his life. But since his childhood, because of the practicing untouchability, caste system, he was not allowed to enter into a class. Esto lo podemos ver en su propia vida, en el ejemplo de su propia vida. Y no me da tiempo, quizá en esta sesión, de explorar toda su biografía, pero recordemos que debido a su casta, él no pudo incorporarse a una clase. In the classroom, he would be discriminated. He is not allowed to eat his tiffin or lunch with other students. Si estaba en el salón, no tenía permitido interactuar o incluso comer con los otros estudiantes. And there were events and incidences in his life when he was trying to drink from the public water, he was bitten red and blue. Y hubo momentos, incidentes en su vida en los que trató de tomar agua de la fuente común y que no se le permitió hacerlo. And now if I try to introduce Dr. Ambedkar, what I can say about him, he is a architect of Indian Constitution. He was an advocate of women's rights. Ahora si quiero presentar al doctor Ambedkar, lo que digo de él es que fue uno de los arquitectos de la Constitución de la India, un defensor de los derechos de las mujeres. He framed so many laws in terms of electricity, labor workers, and widow marriages and the rights for the women and so on and so forth. Become a most tallest thinker, philosopher, and a guide for modern India. Él forjó muchas leyes que tenían que ver con cosas desde la electricidad, los derechos de los trabajadores, los derechos de las viudas, los matrimonios, que realmente tuvieron un efecto en la India. So it is Indian Constitution that made India as a world's largest democracy. Fue esta constitución la que hizo de la India la democracia más grande del mundo. And Indian Constitution is a non-reactive constitution. It's very compassionate and a human constitution. Y la constitución de la India es una constitución no reactiva, es una constitución muy compasiva. So when he was given a responsibility, he looked after every section and every community, minorities, caste, even they were against him. Y él tenía una responsabilidad muy grande, que era la de cuidar los intereses de cada grupo, de cada minoría, de cada sección de la sociedad. So that level of tolerance when a child was not allowed to enter into a classroom. So you can see the shift from that humiliation to the extreme positive, compassionate thinking in his life. That shift is not easy to understand, not easy to sort of digest. Entonces podemos ver esa evolución, ese cambio que tuvo de ser el pequeño que no tenía derecho a tomar agua de la fuente pública, cómo llevó o canalizó todo eso a esas leyes que protegían ese nivel de tolerancia en todas las secciones de la sociedad. Y ese cambio tan positivo, tan compasivo, es a veces difícil de entender o de digerir. So apart from other strengths, education became one of the major tools why Bhimrao Ramji Ambedkar, that's his name, became a sort of Dr. Babasaheb Ambedkar, the icon of knowledge in the world. Entonces, esto nos I mean, he's from parental name to the what he is known for in the world. That role is played one of the major tool, education. Eso nos explica el papel de la educación y cómo llevó a este niño que tenía su nombre de familia y estas condiciones a volverse el doctor Ambedkar, como sería conocido en el mundo y con la influencia que tuvo. So he used education as the best possible way in his life. Así que usó la educación como de la mejor manera posible en su vida. By the way, today is the world's book day, World Book Day, isn't it? Por cierto, hoy es Día Internacional del Libro, ¿o no? And Dr. Ambedkar has the world's largest personal library. Y Dr. Ambedkar tiene la biblioteca más personal más grande del mundo.
And when he traveled from London to India by ship, he had a ship full of his book, which was sank in the ocean, and he was cried for that. Y cuando viajaba de Londres a la India, iba a un barco cargado con todos sus libros y el barco se hundió, así que lo siguió llorando. Among his huge library, he knew on what book what has been written is not only collection of book, he read them. Y dentro de esta biblioteca inmensa que tenía, él sabía qué encontrar dentro de cada libro. No era solo una colección de libros, realmente los leía. On this note of World's Book Day, he has something interesting to say. It Aunque just no, suddenly occurred in my mind, so I'm telling you, sharing with all of you. Yeah. aunque no fuera Día Internacional del Libro, eso nos dice algo interesante de él y se me ocurrió ahorita compartirlo. He said, if you have a 2 rupees or $2, whatever the currency is, he said, spend one on your bread. Él decía, si solo tienes $2 o 2 rupias, no importa, gasta una de ellas en tu cerebro, en tu mente. And he said, that will help you to live well, fill your stomach, fill your belly. Y esto te ayudará a vivir bien y a llenar tu estómago, tu panza. And he said, spend second rupee to buy a book. Y gasta la segunda rupia en comprar un libro. And that will help you to, will teach you how to live well. Y eso te enseñará a estar bien. Fundamentally, he was an advocate that as a human, we need a food for stomach. We also need food for our mind. Fundamentalmente lo que él estaba abogando ahí es que como seres humanos necesitamos alimento tanto para el cuerpo como para la mente. And it was not for himself, for others, as a selfless ideal. He did various efforts to establish this tradition among, of course, the depressed classes or the most oppressed classes, but also for everyone. Y no lo hacía solo para él, él desde lo hacía por el interés público y sobre todo por el interés de aquellas clases menos privilegiadas. So in 1924, he founded the Bahishkrit Hitkarini Sabha. Maybe Arinath, you can help that. Yes, please. Bahishkrit means for the association of most marginalized people. In 1924, he founded that association. Entonces, en 1924, él fundó la Asociación para la Gente Más Marginalizada. And the aim of that association was to educate and education and culture. That was his main slogan. Y el propósito, la meta principal de esta asociación era la educación y la cultura. Ese era el eslogan. And encouraging students to study. Y alentar a los alumnos a seguir estudiando. In 1928, he opened the Depressed Classes Education Society after 4 years. En 1928, él fundó la Sociedad para la Educación de las Clases. And in 1945, he founded the People's Education Society of India. Y en 1945 él abrió la Sociedad para la Educación de la Gente de la India. It's very interesting. The name of the colleges he has given under that society was the Siddharth College in Mumbai, which is one of the very famous college in Mumbai. Siddharth College. Siddharth College. Siddhartha College. Okay. Es interesante que el nombre que dio a esta sociedad es el nombre de Siddhartha College. El nombre de la universidad que él dio se llamaba Siddharth College, ¿no? El colegio Siddhartha. Okay. And another college you open up for probably 500 kilometers in another city called Aurangabad, where famous Ajanta caves are close by. He named that college a Milind College, Minanda. Minanda. Milind, Okay. Milind. Milinda.
Y el nombre de otra universidad que abrió a 500 kilómetros de ahí es la Universidad Milinda. So Siddhartha was a prince who became the Buddha. Entonces Siddhartha era un príncipe que se convirtió en el Buda. So he knew the spirit of the college, what the spirit he was adopting. So Buddha was in his mind. Entonces él sabía el espíritu de la universidad, lo que quería lograr. El Buda estaba en su mente. And I'm sure you must be aware of the debate between Nagasena and Milinda, the king Milinda and the monk, the great scholar Nagasena. I don't know if you are aware of that, but he was a great Buddhist monk called Nagasena, and Milinda was a king during probably 3rd or 4th century AD. So Dr. Ambedkar named, after these two great people to encourage students to enter into a dialogue, to inquiry. Okay. Y estoy seguro de que ustedes conocen este debate famoso entre Milinda y Naxen. Nagasena. Naxen. Naxen. It's a very famous. It's a very famous book in the Pali text in the Buddhist canon. Milinda Panno. Milinda, question of Milinda. Okay, es un texto muy famoso del canon Pali que nos va a enseñar. Yeah, that's the one. Yeah. Es el libro que describe la conversación entre el rey Milinda, que otro nombre es Menander, y otro el monje budista, que es Nagarsen, y su conversación del Dharma se explica en todo este libro. Está muy famosa, se llama Milinda Panna, o las conversaciones de Milinda. Okay, so that was the spirit. He was very thoughtful while naming his institutions and colleges. Entonces ese era el espíritu. Él realmente pensaba bien qué nombre darle a sus escuelas So y that universidades. even by the name, student must be inspired what the ideals he is trying to setting before the society. Así que incluso por el nombre, los estudiantes se sentían inspirados por los valores que estaban dando a la sociedad. Yeah, and he made sure that every caste and every gender must come to the college for study. Y él se aseguraba de que estuvieran representados cada casta y cada género en las universidades. And he wrote a particular appeal behalf of the People's Education Society to India. Y él escribió un texto sobre la educación de la gente en la India. He said that why oppressed people remain into difficulties or could not overcome difficulties and disabilities, it is because of the lack of education among them. Y él hablaba de cómo la gente oprimida encontraba tantas dificultades en gran parte por la falta de educación para ellos. And they need a special institution for it, for which I am committed to. Y ellos necesitan por eso una institución particular que atienda a esto. So this is the third major effort that Dr. Ambedkar did for education. Así que este fue el tercer gran esfuerzo que hizo el doctor Ambedkar en favor de la educación. And the famous title of this talk that organizers has given me, Educate, Agitate, and Organize, that he has given or said in 1942. Y las palabras famosas que le dan el título a esta plática son palabras que él pronunció de educar, agitar y organizar. Fueron pronunciadas en 1942. He was writing to the All India Depressed Classes Conference that was held in Nagpur. Él estaba hablando en una conferencia para la gente oprimida de la India en Nagpur. And he was 50-year-old that time. Tenía 50 años en ese entonces. And that was also shift in his life from active politics to the sort of executive his policies in India. Y también era un momento de cambio para él, de abocarse a las políticas de la India. So it's interesting to know Dr. Ambedkar studied in London School of Economics.
Entonces es interesante recordar que el doctor Ambédkar estudió en la Escuela de Londres de Economía, la Escuela And de that Economía de school, Londres. and that school was founded by Fabian Socialist Movement. Y esa escuela fue formada por el movimiento socialista. And the slogan of that institute was also educate, agitate, and organize. Y el eslogan de esa institución también era educar, agitar, organizar. So certainly he was influenced by what the education he got in the Western part of the world, but applied in India with extreme care. Así que ciertamente él tenía mucha influencia de la educación que recibió en el lado occidental del mundo, pero a la hora de aplicarlo a la India lo hizo con mucho cuidado. And when the organizers of that depressed class conference wrote him a letter for invitation, they said something very interesting. Y cuando los organizadores de la conferencia lo invitaron a participar ahí, en una carta le pusieron algo interesante. They wrote to him, if there be any living God on earth, he is personified in you. Le pusieron una frase que decía, si hay un Dios personificado en el mundo, ese eres tú. So that's the love and respect Dr. Ambedkar had because of his education in India. Así que ese es el nivel de respeto que tenía el doctor Ambédkar por sus esfuerzos con la educación de la India. So in reply, Dr. Ambedkar said these three slogans to them. Entonces, como contestación, el doctor Ambédkar les dio estos 3 slogans. I would like to just read the beautiful message he has given on that occasion in 1942 while he was asserting educate, agitate, and organize. Y me gustaría leer estas líneas hermosas que dio en ese momento de 1942, cuando dio el mensaje educar, agitar, organizar. So in response, he said this, I'm quoting him now. Entonces, en respuesta, y lo estoy citando ahora, He said, you have assured me your love and affection. dijo, me han asegurado que tengo su amor y su afecto, But I want the assurance of another kind. pero yo quiero otro tipo de afirmación. I want the assurance of unity, strength, and determination. Quiero que me aseguren que hay unidad, fuerza y determinación. And he says that with justice at our side, I don't see how we can lose the battle. Y dice, yo no sé, si tenemos la justicia de nuestra parte, no sé cómo podríamos perder la batalla. The battle to me is a matter of full of joy. La batalla para mí es una cuestión que da mucho gusto. The battle in the fullest sense spiritual. I'm sorry, can you repeat that? Yeah, if you The can battle? mute your, yeah. Yeah. The battle in the fullest sense spiritual. La batalla en el sentido más pleno espiritual. There is nothing material in it. No hay nada material en ella. For ours is a battle not for wealth. Para nosotros es una batalla, no una guerra. Or for power. No es para el poder. It is a Ni para battle la for riqueza. it is a battle for freedom. Es una batalla para la libertad, por la libertad. It is a battle for reclamation of human personality. Es una batalla para reclamar la personalidad de los humanos. My final words are educate, agitate, and organize. Mis palabras finales son educar, agitar, organizar. Have a faith in yourself Ten fe en ti mismo and never lose the hope. y nunca pierdas la esperanza. So you see, what is reclamation of human personality here? He was influenced by the educationist and the great philosopher in States, John Dewey. Entonces ven cómo cuando él habla de reclamar la personalidad humana, estaba influenciado por el gran filósofo John Dewey. And the philosophy of John Dewey, the human personality, he's tried to explore as the fullest human potential. Y la filosofía de John Dewey sobre la personalidad humana tiene que ver con alcanzar el potencial completo de los seres humanos. Indeed, John Dewey was a great philosopher and educationist. John Dewey era un gran filósofo y educador. But I don't know if he was the Buddha.
pero no sé si era el Buda. So what human fullest potential here means in the light of Dr. Ambedkar when he is having Buddha in his mind. Entonces, lo que aquí significa alcanzar el potencial humano en su So totalidad tiene que ver con el ideal de la iluminación. So certainly Dr. Ambedkar was trying to unleash the fullest potential in a human being that was manifested in the Buddha himself. Ciertamente lo que el doctor Ambedkar buscaba era ayudar a las personas a alcanzar ese potencial como lo hizo el Buda. Therefore, he's saying my battle is not for wealth or power. Por eso es que dice, mi batalla no es ni para la riqueza ni por el poder. And I enjoy my battle. The troubles are joyous to me because he has a great troubles in his life. Y dice, disfruto la batalla me da mucha alegría, porque él tenía muchos problemas en su vida. And the battle in the fullest sense is spiritual. Y la batalla en su sentido pleno es espiritual. So that speaks something, isn't it? Entonces eso es algo, ¿cierto? So what he's trying to do that only a person who is liberated from the clutches of his selfish ideal can enjoy the struggle for liberation. Entonces lo que nos muestra eso es como una persona que ya se liberó de sus propias kleshas puede disfrutar esa batalla por la liberación. When he came back in the from Columbia University and from London School of Economics, and he joined the service at Baroda government in Gujarat. Entonces, cuando regresó de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y de la London School of Economics, de la Escuela de Economía de Londres, y se unió. And his experiences were pretty humiliating when he came back to his own country. Y se unió a una institución en la India. Sus experiencias fueron bastante humillantes en su propio país. No one was ready to give the house for rent because of his caste. Nadie estaba listo para escucharlo debido a su casta. Even a simple peon, when he was such a barrister and the most educated man of his time, the peon of his office will throw the file on his table because he shouldn't touch the file. Entonces no lo dejaban ocupar el estaño, y eso que era el hombre más preparado que estaba ahí, pero no lo dejaban ni tocar los documentos. So that's the level of humiliation he experienced in spite of learning into the greatest institution of his time in the world. Entonces ese era el nivel de humillación al que era sometido, a pesar de ser un hombre preparado en las mejores instituciones de ese momento en el mundo. And finally, his all luggage, everything was thrown out of his house when they came to know about his caste. E incluso en algún momento sacaron todas las cosas de su casa cuando se enteraron de cuál era su casta. And in Baroda, there is a very famous tree. Now that is called is a Sankalpa Bhumi in Baroda, at Baroda. Sankalpa Bhumi means the place of determination. Entonces, ahora en Baroda hay un lugar, hay un árbol que se llama Sankal, que significa lugar de determinación. Bhumi. Like Bodhisattva Bhumi, like a Sankalpa Bhumi. Right? So Bhumi means a land and Sankalpa means determination. So he sat under a tree and he was terribly sad. Entonces, sí, este árbol se llama San Calmuni, el lugar de la determinación, porque se sentó abajo de ese árbol y estaba muy triste. And he cried under the tree. Y lloró bajo el árbol. Here is something interesting I wanted to share with you. Aquí hay algo interesante que quería compartir con ustedes. Yes, he cried. Sí, lloró. And he was in tears. Y las lágrimas le brotaban. But those tears were not that I'm an educated man and I was treated badly. And how can a peon or the illiterate people can insult me when I am having a degrees from London School of Economics and Columbia and so far and so forth. Pero lo que estaba atrás de esas lágrimas no era esta sensación de cómo es posible que yo, siendo un hombre tan educado, haya sido tratado así por la gente analfabeta, siendo que yo estudié en
estas universidades tan prestigiadas, What he said is this. sino lo que dijo fue esto. He said, if I'm a most educated person in this country Si yo soy la persona más educada en este país and studied with the greatest economists and the sociologists and the philosophers in the world, la que ha estudiado con los mejores economistas, sociólogos y filósofos del mundo, if this is my condition of humiliation in this country, si esta es mi condición de humillación en este país, what will be the state of my brothers and sisters who are living in the villages and are not educated? ¿cuál será la circunstancia de mis hermanos y hermanas que están en las aldeas y que no han recibido educación alguna? So one can see those tears were not personal. Entonces podemos ver que esas lágrimas no eran personales. He was not crying for himself. No estaba llorando por sí mismo. He was crying for others, how they would have been feel and how they would have been humiliated when they have no education and no resources. Estaba llorando por los demás, por cómo serían tratadas las otras personas cuando no tenían educación ni recursos. So only Bodhisattva's eyes can have such tears. Así que solo los ojos de los bodhisattvas pueden tener este tipo de lágrimas. That's the heart, compassionate heart he had for the people who were marginalized or oppressed, not just from his community, but for probably the more than 50% of population of a country in that time. Ese era el corazón compasivo que él tenía, no solo por la gente marginalizada de su comunidad, sino por la de todo el país, que probablemente en ese momento era el 50% de la población. So when I say education, this is what he meant, that unless people change their mindset, the real change is not possible. Entonces, cuando hablo de educación, a esto es a lo que me refiero, al hecho de que a menos de que la gente cambie su manera de pensar, el cambio real no es posible. There were many revolutions in the world, as I already shared in the beginning of my talk. Ha habido muchas revoluciones en el mundo, como ya mencioné al principio de mi plática. And the many revolutionaries believe that historical forces, armed forces, and the processes of history will help them by the pressure of violence to bring the change in the society. Y durante ellas, a los revolucionarios han estado actuando con la confianza de que las fuerzas históricas van a ayudarlos a prevalecer. But Dr. Ambedkar did not think of revolution in that fashion. Pero el doctor Ambédkar no pensaba en la revolución en esos términos. He changed that the change in the mental attitude, the disposition of mind, is of the foundation for every change. Él entendía que el fundamento para el cambio estaba en el cambio de pensamiento, de la forma de pensar. And certainly violence is not the means to bring about those changes. Y ciertamente la violencia no es la mejor manera de hacer que ocurran estos cambios. Arinath, can you hint me before 10 minutes that I have supposed to finish so that I can conclude my points and I will not lose the essential points I wanted to make? You have another, you can take another 15 minutes. Okay. So, Ok, quedan 15 minutos de plática. yeah, another 20 minutes. So disposition of mind was his method to bring about all the changes. Entonces, este cambio en la mente era su método para que ocurrieran todos estos cambios. Because education train yourself to ask question if you are truly educated. Porque la educación a lo que te lleva es a cuestionarte a ti mismo si estás realmente educado. In the very celebrated essay called Annihilation of Caste, he said that you must take the stand that Guru Nanak took. You must take a stand that the Buddha took. En su ensayo famoso de la aniquilación de las castas, dice, debes tomar la posición que tomó el Buda. Because what we celebrate in the name of hierarchy and the power structure, and we recognize the caste by diminishing the human personality, that does not exist. So caste doesn't exist in that sense. Porque mientras le demos espacio a la jerarquía en el mundo, a este orden de castas, por ejemplo,
No estamos haciendo caso a la personalidad humana y no puede haber este cambio. Caste is a notion of mind. It's not a physical thing that exists. La casta es es una noción de la mente, no es algo físico que exista. One can even say race is a notion of mind. Gender is a notion of mind. Uno podría alegar que la raza, la etnia, es una cuestión de la mente, que el género es una cuestión de la mente. Of course, if we use that to oppress others or to diminish others. Y por supuesto se pueden usar para menospreciar a otros. So in that sense, what he revolutionized, it was a revolution of mind. Entonces, en ese sentido, la revolución que él emprendió fue una revolución de la mente. Exactly what Buddha did in the ancient Indian times. Exactamente como lo había hecho el Buda en los tiempos antiguos de la India. The Buddha did not believe in the fixity, notion of fixity, or identify I from the particular gender or race or caste or clan. El Buda no creía en que las cosas fueran fijas o en fijar al yo en términos de la raza, de la casta, del género, etc. And why he could able to revolutionize the human society, because he was liberated from the self-identity, self-clinging, and the notion of self. Y la razón por la que pudo lograr ese cambio en la sociedad es porque se había despojado de este sentido de la identidad personal o propia del yo. I often say that if you love yourself too much, you can't love others. Yo muchas veces digo que si puedes disminuir ese yo bastante, de todos modos no va a ser lo suficiente. To unleash love for others, you have to sort of love yourself without selfish notion. Si quieres desatar el amor hacia los demás, tienes que desatar el amor hacia ti mismo. And you have to train in that sort of freedom from no self, anatman. Y te tienes que entrenar en esa sensación del no yo, en Anatman. Dr. Ambedkar even said that there is no freedom unless your mind trained to be free. El doctor Ambédkar alguna vez dijo, no existe la libertad a menos que te entrenes en ser libre. So the mental freedom was of a prime importance to him. Así que la libertad mental era algo muy importante para él. So in a sense, he was educating people to look into the reality itself. Así que en algún sentido estaba educando a la gente para poder ver la realidad tal y como es. The notion of reality itself, as the Buddha was trying to educate his disciples and people of his time. La noción de la realidad tal y como es, así como el Buda trataba de enseñarles a sus discípulos. Well, I don't have to go into those details, what Buddha has to say about reality. I'm sure you must be studying from the order members and the teachers available at your centers. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en lo que dice el Buda sobre la realidad, porque estoy seguro de que están aprendiendo eso con los miembros de la orden y otros maestros. Buddha did not believe in fixity of self. He saw that the changing nature, there is a continuous change in the river of reality. El Buda no creía en un yo fijo, él veía este constante cambio en uno mismo, en la naturaleza de la realidad. So I will only produce hierarchy if I fix myself at a status I am higher and lower. Entonces yo solo produciré una jerarquía si fijo mi propio yo en un estado que esté más arriba o más abajo. So he knew that there are the deeper currents in the notion of people that are pulling him back from the reforms that he wanted to bring in. Entonces él sabía que había unas I mean, corrientes en there el are pensamiento de la gente que impedían que llegara al nivel que le estaba buscando. there are deep conditioning that are stopping from India to become a casteless society. Es decir, que había un condicionamiento profundo en la gente de la India que no logra deshacerse de esta jerarquía de castas. And when he visited Kathmandu in 1956 after Buddhist conversion, he said something very significant. Y después, en 1956, después de su conversión al budismo, dijo algo muy importante. He said the modern world is in need of Dhamma than ever before.
Dijo, el mundo moderno requiere más del Dharma que en ningún otro momento. The greatest thing that Buddha taught to the world, La cosa más importante que enseñó el Buda al mundo that the world cannot be reformed except by reformation of the mind. es que el mundo no puede ser reformado sin reformar primero la propia mente. And reforming the world. Y así se reforma el mundo. So in that sense, he sort of used the method of changing the world, not by means of violence, but by means of change of mind, change in the attitude of people's mind. Entonces, así es como él buscaba este cambio en el mundo, no por medio de la violencia, sino por medio del cambio en la mente, en la actitud de las personas. So very famously, you can search on YouTube, why just before some weeks of his death, he said something that the Buddha's means of change in the world is by persuasion. Entonces, dijo algo muy famoso que seguro pueden encontrar en YouTube pocas semanas antes de su muerte, y es que el método del Buda para cambiar es a través de persuadir, By moral teaching, de las enseñanzas morales, by love. del amor. He believed that even the enemies can be conquered by love. Él creía que hasta los enemigos pueden conquistarse con el amor. And he was sort of addressing to the communist people in Nepal from traditional Buddhist background, Thailand, Tibet, Myanmar, Burma. These were his audience when he was speaking. Y se estaba dirigiendo a las personas comunistas del norte de esa zona, Tailandia, Myanmar, etc. He said that Buddha wants to conquer his opponent by inculcating in them the doctrine of love. Él decía, el Buda está tratando de ganar a su oponente a través de inculcar el amor. That is where the fundamental differences lies. Ahí es donde está la diferencia fundamental. No doubt that communists get quick results No hay duda de que los comunistas tienen sus razones, because when you adopt the means of annihilating men, porque cuando conjuntas los medios para aniquilar al hombre, he does not remain to oppose you. sorry, He does not remain to oppose you. When you annihilate the men, your opponents are not there to oppose you. cuando aniquilas al hombre, los enemigos no están ahí para oponerse a ti. So therefore, he did not adopted the means of violence. Y por eso no adoptó los medios de la violencia. And he warned the communist and the all ideological people that you go with your own way. Y advirtió a los comunistas y a todos que el amor era el único camino. And he asserted that, as I say, the Buddha's way, as I say, is a long way. Y afirmó que así como él decía, el camino del Buda era un camino largo, Perhaps some people may say it's a tedious way, un camino que algunas personas podrían considerar tedioso. but I have no doubt in it Pero, that the Buddha's way is the surest way. pero no tengo duda alguna de que sea el camino más certero. So that was the saline features of his revolution. Entonces, esta era el fundamento de su revolución. On 14th October 1956, he embraced to Buddhism. He called it the Dhamma Revolution. Entonces, en 1956 llamó a la revolución del Dharma. So yes, we need revolution, but that must not based on violence and the bloodsheds. Una revolución que no debería estar basada en la violencia ni en el derramamiento de sangre. So he was agitated by having a courage to question to the evils in the society. That's what his agitation. Entonces estaba agitado al cuestionar los males de la sociedad. Esa era su agitación. Like, I don't know, but please try to browse. I don't have time to go into. On the 5th week of Buddha's enlightenment, a Brahmin asked him a question. Es algo que ahorita no me da tiempo de explicarles en detalle, por favor búsquenlo después, pero bueno, unas semanas después de la iluminación del Buda, un Brahmin le hizo una pregunta.
what makes a Brahmin? Sort of who gave you right to attain enlightenment? Because you are not a Brahmin. That's the question was posed before the Buddha himself after enlightenment. Okay. La pregunta que le hicieron al Buda fue, ¿cómo puedes ayudar tú a un Brahmin a llegar a la iluminación si tú mismo no eres uno? Fue la pregunta que le hicieron. And Buddha said that it's not birth, but your worth that matters. So no one becomes Brahmin by birth, but it's your quality that makes a Brahmin. Y el Buda dijo, bueno, es que no es por nacimiento lo que te hace quien seas, que eres. No te convierte, no es necesario que nazcas un Brahmin para convertirte en uno, para llegar a la iluminación. Right. So that's how he disposed the people's thinking, because however educated you are, however progressive you are, not necessarily you will uncondition your mind from the prejudices. Y así es como él trató de afectar la mente de las personas, porque no importa qué tan educado estés, tu mente todavía no está libre de prejuicios. As much as we go educated, we try to sophisticate our prejudices and give justification for maintaining our superiority. Porque entre más educados estamos, pues buscamos justificar de manera más sofisticada nuestros prejuicios para afirmar nuestra propia superioridad. And that precisely to maintain our privileged positions. Y precisamente para mantener nuestra posición privilegiada. So if you are driven by the self-interest, even in the Buddhism, even in the Buddhist movement, you can driven by your self-interest. Entonces, si lo que te mueve es el interés propio, aún dentro del budismo puede pasar que lo que te esté motivando es el interés propio. It can be your ego trip in the name of the doctrine of Dhamma. Y puede ser que estés dándote un empujón a tu ego en el nombre del Dharma. So we will speak the radical Dhamma, but we will remain reserved in our mind. Entonces podemos estar hablando del Dharma radical, pero estamos fijándonos en nuestra propia mente. We may bring the same conditioning even in our practices by not knowing that I'm still carrying my prejudiced mind while speaking the Dhamma. Y todavía mis condicionamientos serán presentes, mis propios prejuicios, cuando yo esté hablando del Dharma. So the last tool he was used is the awareness, the smriti. The awareness is a radical for Dr. Ambedkar. Y entonces, por eso la última herramienta de la que habla es una herramienta radical que es la conciencia. So the aspect of awareness in his thinking, sort of you reclaim the blocked energy to reclaim your fullest potential as a human personality. Entonces, la conciencia, la manera en la que él habla es el recuperar lo que estás haciendo para poder llegar a ese potencial pleno. So what Siddhartha made Buddha, he reclaimed his all potential to become an enlightened mind. Entonces, cuando Siddhartha se convirtió en el Buda, él reclamó todo su potencial para convertirse en un iluminado. And his awareness made him the fullest illumined mind. Y su conciencia hizo que fuera el iluminado más pleno. So he broke all the barriers that was stopping him to become enlightened. Así que él rompió todos los obstáculos que le estaban impidiendo llegar a la iluminación. So, my dear friends, this is my last point I would made, and I will conclude my talk. Así que, amigos, este es mi último punto para concluir mi plática. People like Buddha and Dr. Ambedkar don't born every day. La gente como el Buda o como el Dr. Ambedkar no nace todos los días. They come on the planet once in 100,000 years or so, I don't know. Vienen al planeta cada, ¿qué será? Cientos, miles de años, no lo sé. It's not one man job to transform the challenges we got in this world right now. Ahorita no es trabajo para una sola persona, para un solo hombre, el cambiar todos los problemas que tenemos en el mundo hoy en día. I can participate or contribute the tiny contribution from my side. Yo puedo participar o hacer mi contribución desde mi trinchera. And you can participate in the process of change, whatever contribution you can do.
Y ustedes pueden participar en el proceso de cambio con cualquier contribución que puedan hacer. So therefore, organize is needed than ever before. Por lo tanto, el organizar es más necesario que en cualquier otro momento. Collectively, we can transform the world. Colectivamente podemos transformar al mundo. We can share our ideal. We can share our three jewels. We can share the ideal of compassion and wisdom to bring that radical change in the complex world. Podemos compartir el ideal, podemos compartir las tres joyas, podemos compartir la compasión y la sabiduría para traer ese cambio radical al mundo. In that sense, we need organization in the sense of order or sangha, probably. Y en ese sentido necesitamos, para lograr eso, necesitamos organizarnos de alguna manera, como sangha, como orden. But as I said, we need a radical sangha. Mind my expression, I need a radical sangha. Pero como dije, lo que necesitamos es una sangha radical. Y pongan atención en ese término, sangha radical. Where we really dismantle our prejudices and do not carry with our ego trips or the self-interest even within the order. En la cual nosotros realmente podamos desmantelar nuestros prejuicios y no estemos actuando desde el interés propio o en favor de nuestro ego. And al hablar del Dharma. no hierarchy and no dominance of any kind. Y sin jerarquías ni dominios de ningún tipo. That's what Dr. Ambedkar would call a radical fraternity. Y eso es lo que el Dr. Ambedkar llamaría la radical necesaria. Where we practice and respect and revere each other with the equal love and equal respect. En la sangha en la cual practiquemos y nos tratemos unos a otros con igual respeto e igual amor. So in that sense, organization must follow the spirit of radical compassion, radical wisdom, radical sangha. Entonces, en ese sentido, la organización debe seguir estos lineamientos de compasión radical, sabiduría radical, sangha radical. Radical here I mean not by any abstract ideas, but the living principle of the Dhamma, living love, living fraternity, living karuna, living prajna, living shila. Y por radical aquí me refiero a los principios de vivir la compasión, de vivir practicing. So if we try to contribute to the world without this depth of principle, we may end up into the doctrinal or ideological sangha. Porque si tratamos de practicar y de contribuir al mundo sin estos principios, puede que acabemos haciéndolo desde una sangha doctrinal. And that might lead to the fundamentalism. That's the danger. Y eso nos puede llevar al fundamentalismo. Ese es el peligro. But without depth of Dhamma and without the selfless ideal, if we try to do social work, that could become the individualistic affair. Porque sin la profundidad del Dharma y sin la falta de interés en ti mismo, esto podría ser that could be an ego trip, that could be a hero worship. Eso podría ser alimentar tu ego. And that would lead to the dictatorship. Y eso podría llevar hasta una dictadura. So you see the difference. If you don't practice Dhamma enough, and if you don't have a deeper unity in the Sangha, in terms of Dhammic principle, we might end that into a doctrinal or ideological identity. Entonces, ven la diferencia. Si no lo hacemos desde una práctica profunda del Dharma, desde una unidad real, eso nos podría llevar hacia una práctica en una sangha doctrinal o ideológica. But if I'm not free from myself, if not free from my ego, and if I try to serve Dhamma, I will just cherish my ego underneath me. Porque si no estoy libre de mi propio ego, entonces cuando estoy practicando el Dharma, estoy alimentando ese ego. So these are two care we need to take while we are treading the path.
Entonces necesitamos tener esto muy consciente mientras estamos recorriendo esto camino. Finally, as Bodhisattva Shantidev said, the forces of evil are too strong in the world. Finalmente, como dijo el Bodhisattva Shantideva, las fuerzas del mal son muy fuertes en el mundo. What can save the world is nothing but the bodhicitta. ¿Qué puede salvar al mundo si no es el bodhicitta? And that bodhicitta cannot manifest in a person now. Y ese bodhicitta no se puede manifestar ahora en una sola persona. Probably that's where Bhante uses the image of Avalokiteshvara, thousand arm Avalokiteshvara. Y por eso es que Bhante usa esta imagen de Avalokiteshvara y sus 1000 brazos. If we collect all the hands together with the compassion and wisdom, probably we can contribute better to the world. Si todas las manos trabajan al unísono con la compasión y la sabiduría, entonces podríamos salvar al mundo. And that is only the way out to save the world from all triple traps that I highlighted, and the hierarchies and the injustice and the suffering in the world. Podríamos salvar al mundo de todos los prejuicios y las jerarquías y todo lo que está mal con el mundo. So let us join together hands and help to the world for its better place to live for every citizen. Así que unamos las manos y busquemos dejar al mundo mejor para todos los ciudadanos y todos los and every community to make this world the beautiful place to live. De todas las comunidades para hacer de este mundo un lugar hermoso para vivir. Thank you very much. Jai Bhim. Gracias, Jai Bhim. Jai Bhim. Thank you Jai very Bhim. much. Thank you very much. Really, we appreciate all your effort to be with us. We know that it's late over there in India, and this is really helping us. We have been talking about this for like almost 2 years by now. So I really appreciate your words. We are going to with Romy that will give us some advice, and then if you don't mind, we would like to ask some questions for you. Please, I'm very happy. I'm an owl family man, so don't worry about my night awakening. I'll manage. Okay. Romy. Gracias. Bueno, como saben, esta sesión en particular está pensada para que todos los fondos que se recauden van a ir a nuestros hermanos en la India. Entonces ya sabemos que algunos de ustedes contribuyeron y si está dentro de sus posibilidades, si pudieran agregar un poquito más a las cuentas de Tierra Adentro, nosotros nos vamos a encargar de hacer ese donativo a Karuna. Ustedes saben que Karuna realiza muchísimo trabajo en la India, sobre todo para eliminar la discriminación, y como bien dijo Maitrivir, no lo podemos hacer solos, entonces necesitamos de estas herramientas, de estas organizaciones que nos ayudan a poder localizar nuestra ayuda. Y desde nuestra trinchera quizás hoy podamos ayudar económicamente, o obviamente ya sabemos que hay diferentes momentos y lugares para poder contribuir con tu tiempo, con tus conocimientos, no solamente para nuestros hermanos de la India, sino también para cualquier organización aquí en México. Entonces, en este momento los invitamos si pueden hacer una contribución adicional para poder hacer los donativos a Karuna, y obviamente en el resto del año ojalá puedan hacer alguna contribución que tenga que ver con algún voluntariado, incluso aquí en alguna organización en México. Gracias. Te paso la palabra a ti nuevamente, Daria Basile. Gracias, Romy. Entonces, bueno, pues vamos a abrir esta sesión de preguntas a Maitrivir. Y bueno, el micrófono está abierto. Aprovechemos esta oportunidad. Pau nos va a hacer el favor de traducirles lo que ustedes pregunten. Muchas gracias a todos por estar. Adelante. Ángel, por favor. Yo tengo una pregunta. I have a question for you. Please. Maitrivir, ¿cómo era la relación personal del doctor Ambédkar con Mahatma Gandhi, que vivieron en ese mismo tiempo? Okay, so what was the personal relationship between Dr. Ambedkar and Mahatma Gandhi? Because they lived at the same time. The second part of the question. ¿Y cómo compartían ellos
los ideales o sea, compartía Mahatma Gandhi los ideales del doctor Ambédkar y viceversa. And to what extent they shared ideals one with the other? Well, it's a very debated and very interesting and area in itself. Bueno, en sí mismo es un área muy debatida y muy interesante. Certainly, Gandhi was one of the very famous and tallest mass leader of his time. Ciertamente Gandhi fue uno de los líderes masivos más importantes de su época. And if I don't know what common I can say between them, but broadly I can say both were against untouchability. Y bueno, no sé qué aspectos en común resaltar, pero puedo decir a grandes rasgos que los dos estaban en contra de esta intocabilidad. But as I say, there was a problem of view, ditti. If I speak in a Buddhist language, the problem of ditti that Dr. Ambedkar very clearly saw in Gandhi's mind. Pero había un desacuerdo, un problema de puntos de vista de Ditti, para decirlo en términos budistas, que el Dr. Ambedkar veía en la mente de Gandhi. He was against, Gandhi was against untouchability, but he could not see that the four varnashrama, the four caste system is the outcome of untouchability. Gandhi estaba en contra de la intocabilidad, pero no podía ver cómo afectaba este sistema de castas. Dr. Ambedkar said that in the hierarchy of Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra and untouchability, you cannot remove untouchability by carrying this model. Okay. El doctor Ambedkar decía que en este sistema de castas por niveles, Brahmin, Kshatriya, etcétera, no podías hacer desaparecer la intocabilidad si seguías continuando con este modelo. And very famously in 1932, I think, when Pune Pact, it's a famous Pune Pact where Gandhi refused the separate electorate for the untouchables. Y hubo un incidente famoso en 1932 donde Gandhi se rehusó a un baño separado para los intocables. So the separate electorate was given to Sikhs, to the Muslims, and other minorities. Entonces esos baños separados se les dieron a los Sikhs, a los musulmanes y a otras minorías. But not to the untouchables. Pero no a los intocables. Correcto. Because he thought that they are part of Hinduism. Porque él pensaba que eran parte del hinduismo. Claro. But then Dr. Ambedkar asked, what is the position of untouchables in Hinduism? Pero entonces Dr. Ambedkar cuestionaba cuál es la posición de los intocables en el hinduismo. Their dharma here becomes the jati dharma, caste dharma. Su dharma aquí se vuelve un dharma del casta. So they have to clean the human excretas, they have to clean the garbages and all, but very less opportunities of education and freedom for them. Claro. Entonces ellos, su tarea en este mundo consistía en limpiar los excrementos humanos, la basura y todo, pero ¿dónde están las oportunidades de educación y de desarrollo para ellos? And Gandhi went on extreme that he sat fast unto death and pressurized Dr. Ambedkar not to force the separate electorate for untouchables. Y Gandhi se fue al extremo de hacer ayuno y sorry. Fast unto death means I will not eat. Fast unto death, fasting. Yeah. Y una, So, Gandhi hizo un ayuno para presionar al doctor Ambedkar. After all, Dr. Ambedkar saved Gandhi's life by sort of compromising some conditions in the Pune Pact. Entonces el doctor Ambedkar salvó de alguna manera la vida de Gandhi al ceder en algunos principios. claro. So in the name of non-violence, a lot of unrest is created by the wrong view, mithya ditti, in Gandhi's mind. Entonces en nombre de la no violencia, algo de agitación se crea con los puntos de vista erróneos de Gandhi. But in result, Dr. Ambedkar became a savior of Gandhi's life on the compassionate ground.
Pero bueno, lo que acabó pasando es que el doctor Ambedkar salvó la vida de Gandhi desde la compasión. I'm sure both of them would try to understand each other as best as possible, but Dr. Ambedkar never used a violent means to resist any of his opponent. Estoy seguro de que los dos hacían un esfuerzo por entenderse el uno al otro, pero el doctor Ambedkar nunca usó un modo tan violento de probar su punto hacia Gandhi. Sí, nunca hizo huelga de hambre. Thank you. Gracias. Thank you, Maitrivir. Gracias, Ángel. Gloria. Thank you. Gracias. Yo tengo una pregunta más actual. Cuando visité la India, encontré que el sistema de castas, si bien en la Constitución ya no ya está excluida, creo que pasa lo mismo que en México. En México y en muchos otros países, desde las constituciones que nos rigen, la igualdad es como un principio fundamental. Sin embargo, en el momento... Gloria, dale chance a Pau de que traduzca y ahorita sí. Adelante, Pau. Gracias. So I have a more modern question. When I visited India, I noticed something about the caste system that I know is out of the constitution right now, but I think that it happens the same thing that happens in Mexico and other countries, where equality is a fundamental principle. Adelante. Entonces, So what's the question, Pau? Wait, that was the first half. She's going to tell me the other half right now. Okay. La pregunta es, bueno, no solo es cuestión de leyes, o sea, porque tenemos leyes en algunos países que son maravillosas, pero no se aplican. Y no necesariamente solo por los gobiernos, sino, como decía Mativer, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no podremos cambiar el mundo. Parece algo tan sencillo, pero eso es muy, muy complejo. En todas las comunidades, incluyendo nosotros mismos, nosotros como Sangha, nosotras y nosotros como Sangha, tendremos que aplicar lo que el Dharma nos está enseñando. Gracias. Okay, so it's more like a comment. She's referring to the fact that, yes, that laws exist, but applying the laws is not only up to the government, but up to people. And she remembers from your talk that, yeah, if we don't change our mindsets, the laws are not going to change the world. So it's up to us to do it. In response, I would say, Dr. Ambedkar tried with all means, labor laws, constitution, movement, politics, forming political parties, and workers' movement, and even writing constitution. And all is important, but he knew that that's not enough. Como respuesta, yo puedo decir que el doctor Ambedkar utilizó todos los medios a su alcance. Entonces, las leyes de los trabajadores, la constitución, escribir la constitución, formar partidos políticos, realizar movimientos, y todo esto es importante, pero nada es suficiente. Even India has a beautiful laws actually against caste and atrocities and so on and so forth. But unless people change their mental attitude, mindset, that's not going to be solved, and he knew it. Therefore, he sort of embraced Buddhism that did not believe in caste. Sí, la India actualmente tiene unas leyes hermosas que eliminan la casta y todo, pero mientras no cambie la forma de pensar de la gente, las actitudes mentales, esto no va a desaparecer. Y por eso se refugió en el budismo, que no cree en el sistema de castas. In fact, the 22 vows he said, I'm free from the hell of the caste and I feel I'm reborn today. De hecho, en los 22 votos dice, bueno, estoy libre del sistema de castas. Gracias, Pau. Adelante, Marcos.
Thank you. Buenas tardes aquí en Brasil. Yo tengo una pregunta que es la siguiente. Primero, un breve comentario. Dr. Ambédkar se convirtió al budismo tal vez ya con su carrera política educacional ya avanzada. Entonces, la minha pergunta fundamental es o seguinte: me parece que o budismo está mais focado em uma libertação espiritual do que na libertação política e social. Portanto, em dias de hoje, existem líderes budistas que estejam à frente de projetos políticos, sociais, de governo, ou o budismo espalha mudanças através da sanga em pequenas outras contribuições. Então, tentando repetir para fechar, é compatível a política, a carreira, o poder com o budismo, ou o budismo é background espiritual? Okay, thank you. Intentaré. Okay, so, well, hello, good afternoon from Brazil. And so first a comment, Dr. Ambedkar converted to Buddhism when he had already advanced a lot in his political career. But in the world right now, Buddhism is more in the search of spiritual freedom than political or social. And the question is really, are Buddhist leaders heading political and social projects, or are they trying to get to change through sanghas and all? That is it really compatible to have a Buddhist spiritual life with power and politics, or is Buddhism more a background in the... Very interesting question. Very Pregunta interesting muy question. Interesante. I think I would go back to what Dr. Ambedkar himself has to say on it. Creo que me voy a remitir a las palabras del propio Dr. Ambedkar al respecto. He said that you can't have a successful political revolution unless it is preceded by the socio-spiritual revolution. Él decía que no puedes tener una carrera exitosa política a menos que esté precedida de la revolución espiritual social. And he cites a very interesting examples in the history. Y él cita algunos ejemplos interesantes de la historia. So before Sikh became a Sikh empire, Guru Nanak laid a foundation of spiritual revolution for Sikh empire. Entonces, antes de que Sikh se volviera un imperio Sikh, se encontraron los fundamentos de la revolución socioespiritual. When Mughal came into power, Muhammad Paigambar laid a spiritual foundation for their political revolution. Cuando llegó al poder Muhammad Paigambar, Mahoma fue también después de una revolución de liderar un cambio espiritual político, espiritual social. In Maharashtra, there was a very great king called Shivaji. Y en Maharashtra había un rey importante. He was trained in the saintly traditions, in the teachings of the saint. Y él fue educado en las tradiciones de los Zen, en las enseñanzas Zen. And therefore, he could able to found the people's sort of state, a pro-people state. Y por lo tanto podía propiciar el estado de la gente. And when Ashoka became a greatest king, Buddha already laid a spiritual foundation for the Ashoka to make a dharma rajya. Entonces, y cuando Ashoka se volvió un gran rey, las enseñanzas del Buda fueron el fundamento espiritual para ser un dharma rajya. But what happened in the analogy of oppressor and oppressed, oppressor can always be gullible. If they find a little opportunity,
they can easily be gullible to the main establishment of the power. Pero ¿qué pasa en la analogía del opresor y el oprimido? Bueno, el opresor siempre va a estar vulnerable al poder encima de él. But Dr. Ambedkar is only a person who could able to maintain that power of principle manifested in him and his movement when he was alive. Pero Dr. Ambedkar logró que ese poder solo se manifestara con principios dentro de él y su movimiento. And Dr. Ambedkar knew if there is no deep unity holding together with the power of principle, people can be gullible. Y Dr. Ambedkar sabía que si no había una unidad profunda como parte de los principios que regían, entonces el movimiento se volvía vulnerable. When he was alive, he could able to hold that unity together. Y se necesitaba amor para poder mantener esa unidad fuerte. But unfortunately, after his sudden demise, and Buddhism was not very well able to take a root the way he wanted, his movement became fractionated in so many different fractions. Pero desafortunadamente, después de su muerte repentina, el budismo no bastó para poder mantener ese movimiento unido y se fragmentó. So what I said in my talk, that way he knew that that might happen. Therefore, he was speaking the unity, the change in mind, the manifestings of the Buddha's teaching, and the deeper unity in the Sangha or organization that is needed. That's all he was hinting, that because he knew that stake or that problem might occur. Pero como mencioné en mi plática, o hice alusión en mi plática, él sabía que esto podía ocurrir. Por eso abogaba desde un principio con tener presente la unidad y los principios budistas y todo. Lo que estaba haciendo era indicar que esto era un peligro que estaba en su movimiento. But of course, there are good politicians and good Buddhists and good educationists produced by the movement of Dr. Ambedkar. But there is also a problem of disunity and the opportunism in post-Ambedkarite movement. Por supuesto que dentro del movimiento del Dr. Ambedkar hay muy buenos budistas, muy buenos políticos, muy buenos educadores, pero también existen ciertamente el oportunismo. But I must say, peligros. his revolution, non-violent revolution, got a great impact on the community, that they could able to produce the very bright people among people who followed Dr. Ambedkar. Pero debo decir que su revolución realmente tuvo un impacto y fue capaz de sacar adelante a personas muy brillantes dentro de esta comunidad, beneficiada por el trabajo del Dr. Ambedkar. Does that help Marcus to some extent? ¿Eso ayuda, Marcos, hasta cierto punto? Thank you. Gracias, gracias, Pau. So I would like to comment something, and in a way it's also a question, because I think that in Mexico, and particularly in this project, Tierra Adentro project, we have been looking forward, starting movement, baby steps, but we are trying to do that, to agitate. So but we have to be grounded in the Buddhism practice, and not to let go as simply as it comes, then it goes, and people maybe need some advice that may help them to know that what they are doing really is helping, even though they don't see that everything is changing. I know, because I have read a little bit of it, that for social changes to emerge, maybe it's half of a century or a century that things are going to really change. So we need to be patient. Can you give us some advice for Mexico, for our small Sangha, please? Ay, Pau, discúlpame, lo digo en español, yo lo digo en español. Le estaba comentando a Maitrivir que estamos haciendo el esfuerzo en Tierra Adentro y que de pronto no es fácil tener nuestra práctica y no vemos cambios
y esperamos, ¿verdad? Verlos, y cuando no los vemos a lo mejor nos desmotivamos un poco, ¿no? Entonces lo que le estoy pidiendo es un consejo para nosotros, para nuestra pequeña sangha, para sentirnos motivados. ¿Cómo le hacemos, no? Para mantener esa chispa que nos lleve a continuación. Yes, I have translated my trigger. Thank you. Okay, thank you. Well, I'm a small person to give such a big advice. Bueno, soy una persona pequeña para dar un consejo tan grande. What I can say, as Dr. Ambedkar, again, I would go back to his messages. He said that with my all hardship, I brought this Karwa to some level, to some extent, to some progress. Bueno, lo que puedo hacer es remitirme otra vez a las palabras del doctor Ambedkar. Y él dijo, pues a través de todas las dificultades he logrado traer esto, llevarlo hasta cierto punto en el progreso. He logrado avanzar. And that I did with the great sacrifices and great difficulties. Y eso lo hice a través de muchos sacrificios y dificultades. If you can't take it ahead, don't bring it back. Por favor, si lo pueden llevar adelante, háganlo, pero no lo hagan retroceder. Let it be where it is. Déjenlo donde está. And he says that to do that, as I said, the cultivation of mind was of the prime importance to him. Y él decía que, bueno, para hacer eso, como mencioné, el cultivo de la mente era primordial. So Buddhists don't believe that society is out there. Los budistas no creen que la sociedad esté allá afuera. We don't believe that Buddha is out there in the shrine. No creemos que Buda esté ahí en el recinto. Buddha has only a meaning for us when we try to become like him. Buda solo tiene significado para nosotros cuando tratamos de emularlo, de ser como él. Otherwise, hanging shrines and the established shrines has no meaning in Buddhism. De otro modo, el poner recintos no tiene ningún significado para el budismo. In Nagarjuna's word, they are shunya, they are empty. En palabras de Nagarjuna, son shunya, están vacíos. So we need to practice that in ourselves so that principles can be only live in an individual. Entonces necesitamos practicar eso con nosotros mismos. Esos principios tienen que vivir en el nivel intelectual, individual. So while commenting on democracy, Dr. Ambedkar says that it's not just a mere form of government or the process to elect the government to make it a democratic country. That's not the mere definition of democracy. Entonces, cuando él hablaba de la democracia, el doctor Ambedkar mencionó que no era solo una forma de gobierno o una forma de elegir a los gobernantes. Eso no era lo importante de la democracia. He was sort of hinting that it's more than a form of government. It's associated living experiences. Él estaba como apuntando a que más que una forma de gobierno, era una asociación de experiencias de vida. And it's an attitude of mind. Y todo eso es una actitud mental. Where every citizen have a respect and reverence for others. Donde cada ciudadano tiene respeto y reverencia por los demás. And people will be, if those individuals who form that society, then that society will be the democratic if those people or individuals forming the society are truly democratic in their mind. Y entonces una sociedad fundada por tales individuos será una verdadera democracia por personas que actúan como individuos. Likewise, if we have to manifest that ideal into the society, a lot of individual needs to live that ideal together. Entonces, si queremos que se manifieste esto en la sociedad, muchos individuos tienen que ponerlo allá afuera, que vivirlo en la sociedad. That's what our sanghas probably try to do in the world. We try to live that collective ideal, what manifested in the Buddha, we try to live that together. Y probablemente eso es lo que la sangha esté tratando de hacer, el ver cómo manifestamos este ideal de manera colectiva. If we don't do that, order can easily be turned into an organization. Porque si no hacemos eso, con facilidad podemos volvernos solo una organización. So the organization should follow the order, not the other way around. Entonces la organización debería seguir a la orden y no a la inversa. So I think, of course,
when we manifest those principles in the sangha or in the community that who lives that ideal, that's the inspiration that rest of the society takes from. That's what the Buddha created the sangha. Entonces, claro, creo que cuando manifestamos esos principios en la sangha o en la sociedad, inspiramos a los demás, y por eso creo que el Buda hizo la sangha. Because he knew that after him, his teaching will be alive in the sangha. Porque él sabía que después de él, sus enseñanzas estarían vivas en la sangha. I think that's the process, and that's the best way to proceed for any revolution. Y creo que ese es el proceso, la mejor manera de proceder para cualquier revolución. And we have to protect those values together. Y tenemos que proteger estos valores juntos. Thank you very much, Maitrivir. Arianat, te dejo la palabra. Well, just last word, thank you very much, Dayavasini and Aryanath, and especially Pao to translate. I know it's a tiring job. I did translate a lot of English into Hindi for Subhuti and Lokmitra and various friends. So it's quite a job to do. So thank you very much for your patience and translating me. On the contrary, my pleasure. My sentences could be dense and heavy. My pleasure. Bueno, muchas gracias a Dayavasini y Arianat por invitarme, y gracias, Pau, por el trabajo de traducción. Yo le he traducido muchas veces a Subhuti del inglés al hindi, y sé que es un trabajo algo pesado. And I hope in future I would be able to come and see you, all of you, in person and spend some time together, and we can study something together. Y espero en un futuro poderlos ir a ver en persona y pasar very welcome. algún tiempo juntos. Whenever you want, here we are waiting for you. Thank you. Thank you, Maitrivir. Muchas gracias. Well, it has been such a great pleasure, really, to hear you. Though it's the first time, but it's not the last time that we are getting together. So definitely we will create more opportunities so we can get together again and learn as much as we can the vision of Baba Saheb and Buddhism from you, with your experience and your study. Bueno, and definitely you are more than welcome to Mexico. Well, let's see. We are planning a pilgrimage soon, so probably there will be possibility that we meet and we can plan how we can bring you here. You will let me know if you come to India. I will certainly love to see you, all of you, whoever comes to India. Sure. Pues, no sé, Abaiguita, ¿quieres decir algunas palabras antes de que nos concluyamos? Tu micrófono abierto. Maitrivir, muchísimas gracias por acompañarnos y guiarnos en la vida del doctor Ambédkar, que es única, como lo acabas de decir. Maitrivir, thank you for this time with us, for leading us and guiding us through the life of Dr. Ambédkar, which is really unique, as you have said. Thank you. Espero volvernos a ver pronto, que se vuelva a organizar una reunión como esta. Muchas gracias Dayavasini, Arianata y todos los organizadores. I hope we can meet again soon, that we can have another meeting like this soon. And thank you to all the Dayavasini, Arianata, and all the organizers. Muy bien, pues Gracias. gracias. Yourself, stay safe and look after yourself well. Hope to see you soon. Sí, pues muchas gracias. Pues gracias a Maitrivir, gracias Pao, gracias Dayavasini, Gracias, Pao. Romy por estar pendiente y no, pues ya, pues, la verdad, te adoro mucho. Romy was holding all of us together. Yes. She was the key. She is the key. Sí. My pleasure, Gracias. guys. Y pues gracias a todos y todo para estar en esta nuestra sesión y esperemos vernos pronto. Por ahorita vamos a concluir la sesión con Dhammapalangata. ¿No? Va a ser al unísono
¿no? Pues Dayabhasini, si tenemos, ¿no? Podemos poner en la pantalla Dhammapalangata para que lo recitamos. So let's conclude the session with Dhammapalangata al unison. Sab papa sakaranam kusala saupasampada sachita paryodapanam etang buddhana sasanam dhammang chare sucharitam natang ducharitang chare dhammachari sukham seti asmi loke paramicha natavata dhammadharo yavata bahubhasati yo cha pampi sutvanam dhammang kaena passati save dhammadharo hoti yo dhammang na pamajjati nathi me saranang ayang buddho me saranang varang etena saccavajena hotu me jaya mangalam nathi me saranang ayang dhammo me saranang varang etena saccavajena hotu me jaya mangalam nathi me saranang ayang sangho me saranang varang etena saccavajena hotu me jaya mangalam namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya sadhu sadhu sadhu. Muchas gracias a todas y todos. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos pronto para nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Dayabhasini. Qué gusto Nos vemos verlos. pronto. Gracias. Nos vemos pronto, Pau. Mil gracias. No, un gusto. Gracias, Pau. Un gusto. Gracias, que estén bien. Hi, Javier. Bye. Thank you very much. Hasta luego. Luego. Thank you.